Vamos a ver el tema de las olas, es decir, cómo tomarlas. Primero quiero aclararles que lo que yo voy a hablar es una técnica que yo utilizo. Puede haber otras. Yo siempre le digo a los alumnos, mientras ustedes hagan las cosas a su manera y cumplan con que sea seguro para las personas que nos acompañan, sea cómoda para ellos, cuidemos la lancha y protejamos todo, no importa cómo lo hagan. Yo hablo de técnica, después cada uno puede aplicar el sistema que mejor le parece. Esto lo digo para esta situación y para muchas otras. Vamos a hablar hoy de cómo tomar las olas. Ya lo habíamos hecho en otros videos, ahora lo vamos a hacer en este video. Las olas es un tema importante para desarrollar porque normalmente nos afecta mucho, sobre todo en el delta. En el Río de la Plata ya sabemos que tenemos olas, ahí no podemos decir cómo tomarlas normalmente porque bueno, eso va a depender mucho de la dirección que nosotros queramos navegar. De todas formas, la forma de tomar la ola no varía en ambos casos. Pero ¿qué es lo que nos molesta de la ola? El movimiento no tanto. Sabemos que la lancha se mueve para un lado y para otro en las olas. El gran problema normalmente está dado por el golpe que la lancha pega en el agua. Cuando la lancha va a velocidad, lo que hace es levantar la proa del agua y en la ola lo que hace es todo el peso de la lancha cae sobre el agua y se produce un golpe muy importante con mucho ruido que molesta significativamente. Molesta mucho más a las personas que nos acompañan que a nosotros mismos que navegamos o que manejamos. ¿Por qué? Porque el que timonea por lo general está preparado para el golpe. De todas formas, las lanchas sufren y mucho. Hay tornillos, hay piezas que con los golpes se van aflojando y en definitiva lo que hacen es perjudicar el estado de la embarcación. Además, pensemos que todo el esfuerzo de una lancha se hace en el espejo, es decir, donde el motor va agarrado a la lancha, sobre todo los que tienen fuera de borda, y ese golpe del motor y de toda la lancha repercute en una vibración grande entre el motor y el espejo y lo puede ir deteriorando. Pero vamos a ver algunos detalles, cómo evitar ese golpe. Ya digo, por ahí no evitar el movimiento, por el movimiento es un movimiento de balanceo que por lo general no nos ocasiona mayor problema. Hay dos situaciones, vamos a ir por la primera. La primera es la situación cuando yo tengo que pasar a una embarcación. Cuando yo voy a pasar una embarcación, tengo que considerar que la ola más cerca de la embarcación es más alta. Si vemos en este caso la ola que yo tengo a babor de mi lancha, es una pared. Es decir, que si yo voy a pasarla cerca de la embarcación que me precede, seguramente la ola va a ser más alta, porque va disminuyendo en función de la distancia. Si yo no pongo el ángulo adecuado para pasarla, lo que va a ocurrir que esa pared me va a tirar la embarcación hacia adentro nuevamente y no va a permitir pasar. Esto puede ser un inconveniente porque yo puedo perder el control y si viene alguien por estribor lo puedo abordar, es decir, lo puedo chocar. Entonces, lo que tengo que hacer en estos casos es pasar la ola con un ángulo más importante. Es decir, aquí sí yo diría
que hay que aplicar un ángulo casi de entre 80 y 90 grados. En el momento que voy a pasar la ola, voy a ver que la lancha se sube a la cresta, y ahí en ese momento es donde a mí me conviene acelerar un poco. Entonces acelero, la embarcación propia va a pasar la ola, y lo que tengo que hacer inmediatamente después es bajar la aceleración, porque si dejo acelerado voy a tener muchísima velocidad. También hay que tener en cuenta que esta maniobra solamente la puedo hacer si tengo una embarcación que tenga la suficiente potencia. Si yo voy a pasar una ola como la que expliqué y no tengo potencia, no me va a permitir hacerlo. Bueno, si no tengo potencia, ¿qué hago? Y bueno, me quedo sobre la estela de la embarcación que me precede. Eso es lo mejor que puedo hacer. ¿Por qué? Porque si yo navego fuera de la estela, es decir, del camino que va dejando la embarcación que me precede, lo que va a pasar es lo que estoy viendo en este momento, que voy a navegar sobre las olas que va dejando la embarcación anterior a la mía. Por eso siempre es conveniente, ni bien una embarcación me pasa, tratar de girar y volver sobre la estela de esa embarcación. Acá tengo que tener mucho cuidado que atrás de esa embarcación que me precede no venga otra. Ahí sí tengo que mirar atentamente hacia mi popa para estar seguro que yo me puedo colocar en la estela. Es decir, siempre es conveniente, cuando una embarcación me pasa, colocarme sobre la estela. De esa forma voy a navegar tranquilo y sin el oleaje que me deja esta embarcación. Por supuesto, cuando tengo muchas embarcaciones adelante y todas van formando olas, aquí se complica mucho. ¿Por qué? Porque voy a tener un oleaje en todos los sentidos. Cada lancha va haciendo, cada embarcación va haciendo su propio oleaje. De todas formas, la embarcación que me precede es la que va a predominar, por lo tanto, siempre me conviene navegar sobre la estela. Pero siempre consideremos que cuando una embarcación me pasa, o yo voy a pasar una embarcación que va navegando adelante mío, siempre esa ola es una ola que va en mi misma dirección. Es decir, no voy a tener una ola que me golpea porque viene de frente. Entonces, digamos que no es tan complicada esta situación. Ahora tenemos el segundo caso. El segundo caso es cuando yo tengo una embarcación de vuelta encontrada, es decir, viene de frente. Aquí, en este caso, la ola que va dejando la embarcación es una ola que viene navegando con la embarcación. Entonces, aquí sí voy a golpear. ¿Por qué? Porque la embarcación que viene, la ola que viene a una velocidad, yo le tengo que sumar la velocidad propia. Aquí corro el riesgo de que entre agua en la embarcación, sobre todo si es una open. Pero dejemos eso de lado. Aquí yo tengo una lancha colectiva con la cual vamos a hacer la prueba y voy a tomar la ola con 70-80 grados. Es decir, un ángulo que yo no lo recomiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? La proa de la lancha, o la lancha, digamos, se va a levantar y luego en el valle que queda en la ola, es decir, la ola tiene una cresta y tiene un valle. Cuando cae, va a caer con todo el peso de la lancha y va a golpear. Aquí en el video no lo escuchamos el golpe, pero el movimiento de la cámara lo manifiesta. Esto es lo que no debe hacerse. No debemos tomar la ola prácticamente de la proa o muy poco abierto de la proa. Entonces, ¿cuál es la solución en estos casos? Siempre
tomar la ola con la mura. ¿Qué es la mura? Es la parte delantera de la embarcación a una u otra banda, sí, pero no precisamente la proa. Es decir, tomar las olas con unos 30-40 grados de abertura. En ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? La lancha se va a balancear. ¿Se va a mover? Sí, se va a mover. Pero no corremos el riesgo de golpear, que es lo que generalmente a muchas personas le molesta y, sépanlo, deteriora la embarcación, como les dije al principio. Todo esto que expliqué en cuanto a la ola de proa tiene su pero. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estos 30 o 40 grados yo los puedo tomar siempre y cuando, por ejemplo, esté lejos de la costa, porque si estoy cerca, ¿qué va a pasar? Me voy a ir sobre la costa. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta, que no tenga nada a mi estribor, es decir, que a mi derecha no tenga ninguna otra embarcación navegando, porque si no, yo me voy a ir sobre las olas hacia estribor y puedo abordar una lancha que venga navegando por ese lado. Es decir, hay que tener mucho cuidado también con esto. Si no tengo más remedio que tomarla de proa, siempre lo que voy a hacer es tratar de hacerlo despacio. Quizás levantando un poquito el trim, yo lo que voy a hacer es levantar un poquito la proa y con ello lo que voy a lograr es que no entre agua, porque esa es otro tema. No solamente si yo voy y la tomo de proa a velocidad, va a golpear. Si yo la tomo despacio o muy despacio, puede ocurrir que el peso de la lancha embarque agua. Si tengo una persona sentada en la proa, la posibilidad de que entre agua es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tengo un peso en proa que va a ayudar a que la proa va. También hay que tener muy en cuenta siempre cuando uno va a pasar una embarcación, independientemente de las olas o no, que no venga ninguna embarcación de frente. En este caso, la maniobra es, digamos que imprudente, es decir, uno no puede pasar a otra embarcación cuando vienen otras de frente, porque la ola que va a encontrar, ya sea con la que va por la misma vuelta, es decir, en el mismo sentido, o la que viene de frente, de vuelta encontrada, puede hacer que se desvíe de su trayectoria y aborde, digamos, colisione con cualquiera de ellas. Entonces, este es un tema que no debe dejar. Como dije al principio, estas son mis recomendaciones. Y como siempre le digo a los alumnos, yo le doy la técnica, pero si ustedes tienen otra forma de hacerlo, que cumpla las expectativas, es decir, que la lancha no golpee, que nadie se lastime y que no entra agua, bienvenido sea. ¿Hay una sola forma de hacer las cosas? Quizás sí, quizás no. Cada uno puede hacerlas como mejor le plazca, siempre y cuando logre el objetivo. Así que esa es mi opinión y mi consejo. Tengamos una navegación tranquila, una navegación segura y siempre tratemos de navegar con precaución y siempre con seguridad. Ese es el objetivo de las enseñanzas de nuestra escuela hacia nuestros alumnos. Gracias a todos por haber visto este video, gracias por compartirlo y como siempre digo, nos vamos a ver en un próximo video.